Hace algunos días se viralizaron unas imágenes de trabajadores y trabajadoras de un supermercado de Puerto Montt tomando café y tapados con mantas con frazadas para capear el frío, las bajas temperaturas al interior de estos centros comerciales. Llama la atención que se deban tomar ciertas medidas para que los trabajadores puedan laborar en buenas condiciones y no pasar frío dentro de sus jornadas laborales. Pues bien, el diputado Héctor Ulloa se preocupó de esta materia y está tomando cartas en el asunto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un gusto saludarte y estar aquí transmitiendo en radio, así que me encantado, como siempre. Gracias, diputado. Bueno, las imágenes no dejan de llamar la atención, son súper llamativas, si alguno no la pudo ver se las graficamos, son cajeras de supermercado que se encuentran al interior de un recinto, tapadas con mantas, con frazadas, tomando café, con termito, muertos de frío en definitiva. Y por supuesto nos damos cuenta de que al parecer no hay ninguna norma que obligue a los establecimientos a entregar este tipo de buenas condiciones para los trabajadores. No, efectivamente es así. Lo que uno supone que ya está legislado, lo que uno muchas veces podría suponer que es una norma de rango legal, que la gente trabaje en buenas condiciones en materia de temperatura, ya sea de alta o de baja, uno piensa que ya está legislado y no, fíjate, no es así. Tenemos casos tan gráficos como lo que se mostraron en redes sociales la semana pasada, sobre todo en Puerto Montt, que son un grupo de trabajadoras de supermercados que uno las ve, además, yo soy de Puerto Montt y uno las ve muchas veces tapadas con mantas, tomando café, con un pequeño estufa bajo los pies. Pero ese tipo de condiciones hoy día hay muchos trabajadores, no todos naturalmente, pero muchos trabajadores que no cuentan con una legislación adecuada que los proteja del frío, del extremo frío, del extremo calor. Lo que hay hoy día es un reglamento, un decreto del Ministerio de Salud que dice relación fundamentalmente con el estrés térmico. ¿Qué significa esto? Que en el fondo el Estado chileno solo se preocupa o se entra a preocupar de estos temas cuando hay un extremo frío, es decir, que la gente no se muera por hipotermia, por ejemplo, o que la gente no se muera por un extremo calor. Pero el rango intermedio todavía el que está en una zona que es sin legislar. Y por tanto, yo lo que sostengo hoy día es que tomando carta en el asunto y presentando un proyecto de ley, en primer lugar yo creo que hay que normar este tema, yo creo que hay que legislarlo, darle un rango legal y pasar de lo que hoy se denomina estrés térmico, es decir, la norma actual que tenemos hoy día, que está bastante desfasada, que se preocupa de los extremos. Hoy día lo que tenemos que preocuparnos es del bienestar o confort térmico, es decir, de las condiciones adecuadas desde el punto de vista de la temperatura que deben contar los trabajadores. Efectivamente nace desde el sur, porque obviamente allá no tenemos calor prácticamente, ni siquiera en verano no tenemos mucho calor, no vamos a tener nunca una ola de calor tremenda, pero sí tenemos frío permanente y por tanto esas son las condiciones en las que trabajan nuestros trabajadores y trabajadoras en el sur de Chile. Ahora esto es nacional porque también hay que preocuparse del extremo calor y hay que protegerlo también en ese sentido y por eso que yo sostengo que el artículo 184 del Código del Trabajo, que consagra como el deber general, es decir, es deber general del empleador cuidar la seguridad, salud e higiene de sus trabajadores, esa es como la norma general, el abanico, donde entra todo, pero finalmente estos temas de temperatura hay que regularlo explícitamente, en forma concreta, otorgando un estatus, un estándar mucho mayor, como digo, al que existe hoy día. Ejemplo, la legislación española ya señala, por ejemplo, rangos de confort o de bienestar térmico aproximadamente entre los 17 y los 25 grados. Y yo creo que hay que llegar a eso. Yo creo que los trabajadores se merecen obviamente un trato digno en esta materia y yo siento que la temperatura, sobre todo el frío, cuando no es un tema del centralismo, obviamente nadie legisla o no se preocupa en estas materias. Uno podría pensar, diputado Ulloa, desde el centro del país que los recintos en el sur, debido a las bajas temperaturas, cuentan con aire acondicionado para capear tanto el frío como el calor. Sabemos que en el sur casi no hace calor, pero el frío sobre todo en invierno. No es así entonces, los centros comerciales, no ¿cómo funcionan? Los supermercados, ¿cómo funcionan? No es así, o sea, imagínate. Porque uno podría pensar también quizás que lo buscan para los consumidores, por último para incentivar el consumo, la compra, viéndolo por ese lado, si es que no se piensa en el bienestar de los trabajadores. No, pero ni siquiera sucede eso, o sea, este tema, por ejemplo, los guardias de seguridad en la noche no tienen la ropa adecuada
adecuada, las cajeras de los supermercados, es decir, lo que realiza más encima trabajo sedentario. Por ejemplo, imagínate un supermercado que te dentro de un centro comercial donde hay túneles de viento, están permanentemente, imagínate, aguantando olas de frío, olas de viento además, y por tanto trabajan en condiciones muy deplorables de ese punto de vista, y lo que se supone que está, o lo que mucha gente podría suponer que está regulado, obviamente no lo está para nada. Obviamente tenemos una legislación, yo creo que del siglo pasado. Imagínate que tenemos que legislar para preocuparnos que nuestros trabajadores no se mueran de frío. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Diputado, usted decía que siguiendo o comparando otras legislaciones, lo ideal sería que una persona estuviera entre los 17 y los 20, ¿cuánto me dijo? 24, 25 grados, claro, exactamente. 21 grados. 25, entre 17 25 grados. y 25 grados. Entonces, sí, según lo que usted propone, todos los trabajadores de todos los servicios, comercio, etcétera, deberían tener este tipo de temperatura, si no, deberían ser sancionados, depende de lo que usted proponga en el proyecto. Sin duda, efectivamente, insisto, hay que romper con este principio que tenemos hoy día de estrés, es decir, que el Estado solamente se preocupa de que el trabajador no se muera ni por baja ni por alta. Pero queda todo un rango intermedio que es bastante incómodo, donde el trabajador trabaja en pésimas condiciones, y hay que cambiar este concepto de estrés por el de bienestar, por el de confort térmico, y que obviamente hay que regularlo, dejar establecido como norma, y que obviamente después la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo tiendan a fiscalizar estos temas, porque hoy día, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hoy día queda supeditado a la buena voluntad del empleador. Y eso finalmente es. Entonces, pero estas condiciones, cuando, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa muchas veces en el sur, que yo veo a los trabajadores y las trabajadoras con escasa indumentaria, muy poco protegidos, con nula ventilación o calefacción artificial, y por tanto, en primer lugar, están expuestos a riesgos en su salud de forma permanente, pero sobre todo a trabajar en condiciones muy deplorables. Hoy día estamos ya hablando ya de un trabajo decente en nuestro país, fruto de múltiples instrumentos internacionales que se han celebrado con la OIT, por ejemplo, y obviamente todos estos conceptos caen dentro del rango de trabajo decente que tenemos que normar hacia arriba, elevarlo a estándar. Insisto, no solamente por el frío que es mi zona, sino también por el calor. Si tú ves en el verano, por ejemplo, tú ves a un trabajador en Santiago bajo 33, 34, 35 grados, por ejemplo, no está normado el tema de la indumentaria. Muchos empleadores pueden decirle, sabe que usted tiene que trabajar con esta ropa o con corbata, y bueno, ¿y quién se preocupa de la calidad del trabajo, la calidad del trabajador, la dignidad del trabajador? No tienen tampoco condiciones de ventilación muchas veces. No, es un tema que hay que legislar, hay que darle el rango que se merece. En el fondo, hoy día no solamente los trabajadores están preocupados del agobio laboral al que se ven sometidos fruto de la exigencia de su trabajo. Hoy día la productividad es lo más importante, y por tanto el trabajo que hace una persona tiene que suplir al de muchas otras personas, pero también démosle la condición adecuada para ejercer esas labores. Diputado Ulloa, lo bueno es que la ministra del Trabajo, Janet Jara, hizo eco de esta solicitud, Sí. de esta iniciativa, y dijo que textual: esperamos recoger desde el Ministerio del Trabajo para todos los trabajadores del país, se busque que la temperatura sea adecuada para el bienestar de los trabajadores, que no se prohíban solamente los extremos, como usted bien lo decía, sino que sus trabajos estén mejor. O sea, hay Eso. posibilidad también de que el gobierno pueda patrocinar esta iniciativa. Sí, yo bueno, tuvimos la oportunidad de estar con la ministra el día viernes. Se hizo el acto allá por el ingreso del proyecto de ley del buzo. Yo tuve la oportunidad de invitar a la ministra, le dije: ministra, vamos a Puerto Montt, allá está el 80% de los buzos, así que sería bueno descentralizar también con estos gestos. Así que se hizo ese acto en la empresa portuaria de Puerto Montt, y tuvimos la oportunidad de estar en conjunto. La invité con todos los sindicatos, fundamentalmente mujeres, de trabajadoras de los supermercados de Puerto Montt, que es un tema obviamente del sur de Chile, y a ella le gustó el proyecto porque ella captó inmediatamente el concepto que aquí se trata, que cambiar lo que tú me dices, cambiar desde el estrés térmico, que es lo regulado hoy día y escasamente fiscalizado además, a cambiar ese concepto por el de confort térmico, tal como sucede en legislaciones mucho mejores y más modernas que la nuestra.
Diputado, solo para saber si tenemos posibilidades de tener noticias de este proyecto, ¿está ingresado, lo va a ingresar, Está ingresado. se va a tramitar en la Comisión de Trabajo? ¿Cómo lo ve usted en Sí, cuanto al proceso legislativo? está ingresado, fue firmado por mi bancada para darle tramitación, está en control de admisibilidad al día de hoy, se va a la Comisión de Trabajo y ya lo conversé con el presidente de la comisión, don Luis Cuello, para ingresarlo y empezar su tramitación, porque yo creo que es un proyecto donde además, tal como lo dices tú, el Ejecutivo, la propia ministra dio su aprobación o su parecer positivo, y por tanto yo también espero que le dé urgencia y lo pueda patrocinar en algunos aspectos donde se requiere el patrocinio del Ejecutivo. Muy bien, pues diputado Ulloa, le agradecemos enormemente por el contacto, atentos, estaremos a la tramitación de esta importante iniciativa, que esté muy bien. Vale, te agradezco mucho, un abrazo cariñoso, que estés muy bien. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Héctor Ulloa, él integra la Comisión de Trabajo, además representa a la región de los lagos, región donde se viralizaron estas imágenes de los trabajadores pasando frío, literal, muriéndose de frío mientras hacían sus labores. El diputado lo que busca entonces es el bienestar térmico de los y de las trabajadores de nuestro país.